No hay nada más honorable que involucrarse en lo que llamo un ministerio completo. Ministerio completo es aquel que se ocupa de los jóvenes, de los adultos, pero que también su interés son aquellos niños. Y sabemos que muchos de esos adultos vienen con niños a nuestras congregaciones. Y no somos tan ingenuos de pensar que podemos simplemente ignorarlos, porque si tratamos bien a estos niños, sus papás van a estar con toda su atención para ser edificados y disfrutar de las bendiciones que Cristo tiene para cada uno de ellos. Pero sabemos también además que más niños significan más adultos. Los papás vienen detrás de sus niños también. Pero realmente los niños son nuestro interés. Muchas veces, en el mejor de los casos, esos niños están siendo entretenidos hasta que sean el verdadero objeto de nuestro interés. Y eso es lamentable. Y Verdad 78 existe precisamente para colaborar con familias y ministerios que saben que hay mucho más que Dios espera de nosotros que simplemente tener algo para los niños en la iglesia. Que la encomienda que Él nos ha dejado no solamente es con jóvenes y adultos que son colocados bajo nuestra influencia, sino que ha puesto los niños de nuestras iglesias y de nuestras comunidades para que ellos sean bendecidos por Cristo y pastoreados por hombres y mujeres de fe fieles a Cristo. Ellos son nuestro interés, para levantar generaciones que honren a Dios después que ya no estemos, generaciones que nos sucedan. Pero existimos también para despertar y alentar a aquellos adultos de nuestras generaciones que no se han percatado de esto. De alguna manera que seamos como una voz que clama en el desierto, esperando ser escuchados. Que Dios les pedirá cuenta por los niños que Él ha puesto a vuestro cuidado. Que aunque es un Dios que concede la salvación a quien Él quiere, a la vez utiliza medios para afectar los corazones. Y que de manera ordinaria, esos medios que Él utiliza para despertar una generación, es la generación que le ha precedido. Nosotros tenemos la encomienda de que haya fe genuina, repito, después que ya nosotros no estemos. Y quiero que Dios clave 5 estacas en sus corazones en este tiempo, en los próximos minutos. Lo que vamos a ver son 5 verdades de tantas que hay allí en el Salmo 78, que es el salmo que es la base de nuestro ministerio, el fundamento de Dios para un ministerio, una visión de las próximas generaciones. 5 verdades en este salmo que espero que abraces y que seas diligente en ponerlas por obra, porque es la voluntad de Dios para tu vida, para las próximas generaciones y para tu ministerio. Es un salmo didáctico en primer lugar, un salmo de sabiduría, un salmo que nos recuerda la fidelidad de Dios. Dios es fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Este es el tema de este salmo. En el verso 1, en algunas de nuestras Biblias, dice Masquil de Asaf, un salmo didáctico. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios espera que escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Pero vemos claramente en el salmo la visión de Dios para las próximas generaciones, para tu familia, mi familia, tu ministerio, la iglesia donde sirvo a Cristo y todos aquellos que son de Cristo. Lo primero que quiero que te quede en tu corazón en esta noche es lo siguiente: que los niños son del mismo interés para Dios que los adultos de tu iglesia y que no proveer para ellos es descuidar parte del rebaño de Cristo bajo tu influencia. Y creo que en ninguno de aquellos que servimos a Cristo quisiéramos tener este peso en nuestros corazones de no haber cumplido completamente la encomienda que Cristo nos ha dado. El Salmo 78, versos 2
al 4 en su primera parte precisamente trata de este primer aspecto. Los niños son de especial interés. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Allí hay una generación de padres que transfirió a la próxima generación de hijos, que es la que está hablando en este momento. Asaf es de esa generación que tiene el gran privilegio de que una generación anterior de él hizo lo que Dios les encomendó. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, porque ahora intercede por los suyos, hubo un pasaje que ustedes conocen muy bien en Lucas capítulo 18, versículos 15 y 16, donde trajeron niños, y el texto dice, aún niños muy pequeños, para que los tocara. Y como sabemos, los discípulos reprendían a sus papás, que los niños se alejaran. Y Jesús, llamándolos a su lado, le dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y esto es lo que quiero que escuchen, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Hay algo en los niños, y los que son como los niños, que son del especial interés de Cristo. No son personitas que están allí simplemente para ser entretenidas. No son personitas que deben llegar a sus casas, papi, mami, hice un dibujo, me fue muy bien, la profesora me pintó una carita. Qué bueno que pueden hacer todo eso. Pero ese no es el propósito principal. Cuando la palabra de Dios nos hace una advertencia como esta, no se lo impidan, es porque hay una inclinación en nuestros corazones precisamente a menospreciar a los niños, y por supuesto la gran enseñanza allí en Lucas y en Mateo 18 también, cuando habla de estos pequeños, está hablando de creyentes que son como estos niños también menospreciados. Pero el punto es este: para Dios los niños son tan importantes como el miembro más relevante de tu congregación, como el adulto más influyente, aquel en el cual Cristo ha obrado en su vida y es de testimonio para muchos. Lo segundo que quiero que veas en este Salmo 78 es que Dios te ha dejado una visión muy clara acerca de lo que Él espera que tú hagas con esos niños. Obviamente, por el punto anterior, esos niños que son de su interés y que deben ser de tu interés también. El Salmo sigue diciendo en este verso 4, más bien voy a leer lo que ya leí hace un momento: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Hay algo que no debemos encubrir a los hijos, o a nuestros niños. Hay algo que debemos comunicar a la generación venidera. Y si tienen el Salmo delante de ustedes, verán que Dios ha encomendado, como vamos a ver en los próximos minutos, tareas específicas a los adultos de la generación anterior. No es simplemente cualquier cosa, no es que sí, Señor, yo hice algo en beneficio de sus vidas. No, hiciste lo que yo te encomendé. Aquello que iba a ser beneficioso para su vida no fue encubierto delante de sus ojos. De paso, ahí hay una implicación. Así como decimos, los cielos cuentan la gloria de Dios, significa que todo el mundo debería llegar a conclusiones acerca de un Dios, pero hay algo que lo impide. Por supuesto, los ojos de los impíos están encubiertos, pero ellos no van a tener excusa delante de Dios, como dice Romanos capítulo 1. Quiero llevar eso a nuestros niños, porque es el mismo lenguaje que usa Cristo, no se lo impidan, el mismo lenguaje que usa el salmista, no se lo encubriremos. Y es eso. Hay cosas de la vida cotidiana, hay cosas en el mundo, en la creación, que reflejan a Dios. Y nosotros tenemos el deber de que esas cosas fluyan de una manera tal que su entendimiento sea confrontado, que se hagan preguntas y que nosotros tengamos las respuestas correctas. Pero parece ser que hay una manera en la que nosotros nos conducimos con nuestros niños, que lejos de permitir que ellos lleguen a conclusiones satisfactorias, si pudieran,
ellos son confundidos por nuestras acciones, nuestras palabras, por la manera que les conducimos en medio de las circunstancias de esa vida que les revela a nuestro Dios. Lo que nosotros miramos en este salmo, ciertamente, es que Dios nos ha dado una encomienda y por lo tanto nos va a pedir cuenta. ¿Cómo sabemos que Él nos va a pedir cuenta? Me llega a la mente aquella parábola que ustedes también conocen, que está allí en Mateo capítulo 25, la de los talentos, ¿recuerdan? A uno da 5 talentos, a uno da 2 talentos, a uno da 1 talento, y resulta que a cada uno de ellos les pide cuentas. Y uno de estos que recibió solo 1 talento lo enterró. Y sabemos la conclusión de esta parábola. Y el punto es este. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos tanto para equiparte como responsabilidad por lo cual te va a pedir cuenta? Te quiero hacer una propuesta. ¿Qué tal si puedes mirar esos niños como esos talentos que Dios ha puesto en tus manos? Y aquel día cuando llegues a la presencia del Señor, esté allí esa pregunta tácita: ¿qué hiciste con los niños que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Y que tu respuesta no sea como parecida a la de aquel que recibió 1 talento. Señor, no hice nada con esos niños, o quizás hice lo que bien me pareció, porque no me dijiste qué hacer, tampoco me capacitaste para hacerlo. Pero sabes que ese día no vas a tener esa respuesta como una satisfactoria, porque este salmo es una evidencia contundente de que Dios te ha dicho claramente qué hacer y te ha dicho, como veremos, cuál es su propósito al hacer lo que Él te ha encomendado. Una figura tomada de otro salmo, el Salmo 127, versículo 4, nos hace ver que los niños son como flechas que son lanzadas, flechas en mano del guerrero que son lanzadas. Y la idea es que nosotros podamos ver de una manera muy clara cómo lanzamos esos niños a la próxima generación o a las próximas generaciones en términos de años. Por ejemplo, tengo 3 nietos al momento y precisamente ayer estaba con una de mis nietas. Tengo 2 nietas y un nieto. Esta se llama Vanessa, tiene 3 años y estaba recitando un texto bíblico que su mamá precisamente le había enseñado. Y fue de mucho gozo para mí. Y ahora yo quiero hacer la pregunta y quiero que ese nombre de Vanessa le pongas Luisa, José. Piensa en tus hijos, sobrinos, nietos, nietas, bisnietos, no lo sé, pero tiernos como Vanessa, 3 años. Y me pregunto, ¿qué será de Vanessa de aquí a 25 años? Ella va a tener 28 años de edad. ¿Cuáles son las oportunidades que ella va a tener? ¿Habrá estudiado? ¿Habrá concluido una profesión? ¿Estará casada? ¿Va a tener sus propios hijos? ¿Qué retos le va a deparar la vida? ¿Qué providencias aflictivas va a tener? ¿Va a sufrir? ¿Cómo quiero que responda a cada uno de estos retos? Que enfrente estas oportunidades, que enfrente a la vez también estas providencias. ¿Qué si pierde un embarazo? ¿Qué tal si su esposo, si es casada, no tiene empleo y no tiene con qué sostener la familia? O peor aún, ¿qué tal si muere su esposo? Y si a ella le detectan un cáncer, ¿cómo queremos que ella responda? Faltan 25 años. Y no es solo esa visión a largo plazo. Hay algo que yo debo hacer ahora para mirar a esa niña cuando tenga que enfrentar sus propios retos. Pero lo que nosotros vemos en este salmo es todavía más allá. No se trata de tus hijos, no se trata de esos que estás mirando, se trata de que tengas una visión tan extensa como las generaciones que vengan después de ti hasta que Cristo venga. Me encanta el verso 6 del Salmo 78. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos.
Normalmente cuando llego a este punto pregunto a algunas personas de cuántas generaciones estamos hablando. Yo veo 4 generaciones. Está quien habla, está mirando su próxima generación, la siguiente, los que no han nacido todavía. 2 de estas generaciones posiblemente no están en el plano de este mundo, no han nacido todavía. Sin embargo, están en su corazón, en su mente y en su preocupación. Y eso cambia la perspectiva porque cuando instruimos a la próxima generación, no solamente son discípulos, estamos instruyendo discipuladores. ¿O eso no es lo que hay detrás de lo que Pablo le dice a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que tú has oído de mí. Tú, Timoteo, yo soy una primera generación, tú eres una segunda generación, tú tienes que transferirlo, tú tienes que pasarlo a hombres fieles que sean capaces también de hacer exactamente lo mismo con otros. Veo nuevamente 4 generaciones. Allí está Pablo, está Timoteo, está aquellos que él escoge discipular con la mente de que estos discipulen a otros. Esa es la visión de Dios. O ese es más bien es el alcance de la visión de Dios que pone en este salmo en tu corazón para que veas cuán lejos puede llegar tu influencia, para bien o para mal, pero en este caso en el sentido de hacer la voluntad de Dios hasta que Cristo venga. Lo tercero que quiero que captes en este salmo es que Dios espera que seas fiel en mostrar a esos niños la grandeza de su ser, de sus obras, de tal manera que luzca asombroso a sus ojos. Que tus niños digan, wow, ese es Dios. Segunda parte del verso 4. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. La idea es que ellos puedan experimentar quién es Dios y lo que ha hecho y lo que aún es capaz de hacer y está haciendo y lo que hará en sus propias vidas. Ellos serán definitivamente impactados y comenzarán entonces a admirar a Dios. Cuando un fotógrafo escoge un paisaje o capta un animal o una persona, lo que hace es ajustar su lente de tal manera que aquello que quiere resaltar se vea claramente a expensa de la claridad con la que vemos el resto del panorama. De manera que tú no debes hacer un esfuerzo para entender dónde Él quiere que tú pongas su atención. La Biblia fue escrita tanto en sus pasajes descriptivos acerca de Dios, su persona, como también aquella narrativa de las historias, de los hechos, de los eventos, de forma tal que Dios es resaltado. Dios es, las luces están sobre Dios de una manera superlativa y los demás personajes lucen como actores secundarios o personajes meramente de relleno en esas historias. Hay 2 maneras de contar, de presentar las verdades de las Escrituras, de contar las historias bíblicas, de contarlas a nuestros niños. Y la primera de ellas es la que honra a Dios, siendo fieles al relato de la palabra de Dios, donde Dios luce como Él es, grande. Pero hay una segunda manera lamentable, que es quitar el brillo o el protagonismo a Dios y engrandecer a los personajes humanos. Lamentablemente, nosotros no sabemos cuándo entendimos que promover a héroes humanos haría o sería de algún beneficio para fortalecer la fe de las próximas generaciones. Me temo y estoy completamente seguro que esa manera raquítica en la que nosotros hemos presentado y que hemos seguido presentando las impresionantes historias de la Biblia es responsable, humanamente hablando, de la pírrica cosecha de jóvenes que permanecen en los caminos del Señor.
Hemos quitado a Dios de su lugar. Hemos colocado personajes, David, Sansón, Jonás, y elevar a los hombres, a los personajes bíblicos, no es otra cosa que apostar a la disolución, a la confusión, a la desesperanza de las próximas generaciones. Es la misma Biblia que nos advierte que maldito es aquel que confía, que pone su confianza en el hombre. Y es lo que estamos haciendo. ¿Quieres ver de qué se trata? Para muestra un botón. Escucha esto. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel. El monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. O esta historia. Un simple muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor, y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró y giró, giró y giró, giró y giró, giró y giró y giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Hacemos un pequeño ejercicio. ¿Quién es el gran ausente de estas historias o de estas versiones de estas historias? Quiero hacer un ejercicio con David muy brevemente. Es la historia de David y sobre todo con relación a Goliat. Una historia que pretende enseñarnos lo que puede lograr un niño si tan solo se arma de valor. ¿Es esa la historia? ¿Es por eso que está en el libro sagrado? Obviamente no. Escucha el lenguaje que está en tu Biblia. 3 momentos tiene esta escena de la vida de David. Él llega y ve la afrenta de Goliat frente al pueblo de Dios y escucha las palabras de David, a ver si se te parece a la cancioncita que escuchamos. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No es David. David solamente es la vocecita que se está escuchando para poner la atención en la afrenta al Dios Todopoderoso. El segundo momento de esa historia es cuando él está delante de Saúl, que pretende que él utilice sus ropas, su armadura, su espada. Y escuchen lo que dice ese pequeño jovencito. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dios, no yo, Dios. Sí, yo he matado osos, he matado leones, pero es Jehová que me ha librado y me va a librar de las manos, de las garras de este hombre también. Tercer momento de la historia, ya está frente a Goliat, y esto es impresionante. Ahí es el momento de la verdad. Y él dice, el Señor le dice a este gigante que mantuvo al ejército de Dios aterrado, te entregará en mis manos. Él, Jehová, y yo te voy a derribar y te cortaré la cabeza, te daré hoy los cadáveres del ejército. Y sigue diciendo, oigan esto, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza, mucho menos con una honda, mucho menos con un niño como yo, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Esa es la verdadera historia.
Esa es la historia que ha sido vedada a nuestros niños para exaltar a David, que simplemente es el testimonio de que Dios puede usar lo más insignificante cuando Él es quien está librando la batalla. Eso es lo que necesitan escuchar nuestros niños. Eso es lo que los va a sostener en el tiempo de la angustia. Los hombres siempre los van a defraudar, no importa cómo se llame. De hecho, allí están los pecados de David. Pero otro elemento no solamente es el que pongamos a Dios delante, es el lenguaje, es la pasión, es el entusiasmo con que contemos esas historias, porque son historias que hacen brotar, ¿verdad?, latir nuestros corazones de manera más rápida. El lenguaje que el salmista utiliza allí en el texto que leímos, en el Salmo 78, es especialmente para denotar eso, que es algo que le entusiasma, que es algo que él cuenta de una manera apasionada. Pero no es exclusivo este lenguaje de este salmo. A lo mejor lo has pasado por alto, tanto en este salmo como en otros muchos lugares de las Escrituras. Siempre que los escritores bíblicos hablan acerca de Dios, de lo que Dios hace, lo hace con este tipo de lenguaje. 2 salmos más, solo como un ejemplo. Salmo 145, versículos 5 al 7. Una generación alabará tus obras a otra generación. De nuevo este sentido de profundidad, de legado, y anunciará tus hechos poderosos. Quiero llamar la atención sobre todo a los calificativos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. No es solamente lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No solamente proclamarán, sino que proclamarán con entusiasmo. No solo cantarán, sino que cantarán con gozo. No solo hablaré de tu majestad, sino del glorioso esplendor de tu majestad. Míralo, está allí. Muchas veces, muchos dicen que nuestros niños se aburren al escuchar acerca de Dios. Se aburren porque no cuentas las historias acerca de Dios como han de ser contadas. Porque posiblemente no han impactado y no hacen latir más rápido tu corazón. Las verdades están allí, las historias están allí, el lenguaje está allí. Un salmo más, Salmo 102, versículos 15 al 18. Las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿Por qué? Porque el Señor ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria, ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Dios es grande y Dios ha de ser grande delante de los ojos de los niños a los cuales tú le transmitas estas verdades acerca de Dios. Le hablarás de ese Dios grande que hace hechos grandes. De manera que si Dios bendice tu ministerio, lo que haces, ellos quieran imitar a ese Dios. La verdadera piedad es cuando Dios es el héroe de nuestros hijos y ellos dicen, yo quiero ser como Él. Todo lo demás es mero legalismo. Una cuarta verdad que nosotros vemos en este salmo es que Dios espera que seas fiel en instruir a tus niños en la palabra, de tal manera que puedan ser equipados para usarla bien en sus propias vidas. Que lo instruyas en la palabra de Dios. Como lo dice el Salmo, versículo 5 y primera parte del verso 6. Él, nuestro Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Por supuesto, allí esto elude
a aquel pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, 6 en adelante. Estas palabras que están en nuestros corazones, allí han de ser repetidas a nuestros hijos. La vas a colocar en sus frentes, en sus manos, cuando andes por la calle, cuando te acuestes, etcétera, etcétera. Poner su palabra en sus mentes, que Dios la baje a sus corazones, pero poner las palabras en sus mentes. Uno de los grandes errores que hemos abrazado es pensar que debemos enseñar tanta Biblia a nuestros hijos como aquella que ellos puedan procesar, que puedan aprovechar. Si hay algo que ellos pueden entender, entonces se lo enseñamos. Si hay algo que todavía ellos no son capaces de entender, entonces no se lo enseñamos. Cuando pensamos así, ignoramos que las etapas de crecimiento que reconocen los expertos no son inventadas por ellos, son dadas por Dios. Y todos sabemos que los niños pequeños pueden retener bastante, mucho más allá de lo que aprender. Y es la edad, muy pequeñitos, donde los llenamos de información, y la idea es que lo hagamos pensando y confiando que más adelante ellos van a necesitar eso que hemos colocado allí. Y eso es lo que llamamos saturación bíblica. Y les enseñamos a memorizar las escrituras a la pequeña niña de 2 o 3 años. Muchas de esas palabras no la pueden comprender, pero algún día Dios la usará si hace germinar esa semilla. Y debemos enseñarle todo el consejo de Dios. Todo, bajándolo por supuesto a su nivel, pero sin diluir el mensaje. El evangelio es el mismo, pero nosotros lo llevamos apropiadamente a cada edad. Es una sola historia y ellos han de verla así de una manera cronológica y entender que es Dios quien ha planeado este plan perfecto para salvar a los hombres de la condenación y llevarlos al lugar de gloria junto a su Hijo Jesucristo. Comenzamos a construir precepto sobre precepto, un bloque sobre otro bloque. Todos nuestros recursos, todos nuestros currículos están diseñados de esa manera. Nada se desecha. Nosotros estamos en una cultura donde le damos algo a los niños pequeños que luego les es quitado, pero entonces ponerle un pensamiento o una idea que ellos puedan comprender. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que ninguno de nosotros hacemos esto, pero algunos niños pequeños preguntan, mami, ¿de dónde vino mi hermanito? Ah, la respuesta es ¿cuál? Oh, la cigüeña. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa cigüeña? Ah, es que no tiene edad para comprender la verdad. Por lo tanto, coloco algo que quite la curiosidad, que responda, aunque no sea apropiado, y llegará el momento cuando le voy a decir la verdad. ¿Sabes que muchas veces instruimos de esa manera a nuestros niños, aún en los asuntos de la fe? Oh, mami, ¿por qué murieron esos niños inocentes en aquella catástrofe? Y somos tentados a decir, no, hija mía, Dios no tiene que ver nada con eso. No tiene que ver con el sufrimiento. Dios quiere que todas las cosas salgan bien, pero a veces las cosas salen mal, porque entendemos que ellos no son capaces de comprender la idea de un Dios soberano que puede tornar lo peor en lo mejor para nuestras vidas. Es verdad que algunos conceptos son complicados, pero hay verdades y están allí fascinantes en los currículos de Verdad 78, donde podemos ver que ellos manejan conceptos desde su tierna edad y los mismos conceptos se van profundizando, abrazando la gran verdad completa que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Recuerda, no hay crecimiento, no hay salvación sin palabra. Es la palabra de Dios que es su poder para salvación. Así que hazlo. Lo de nosotros es sembrar y depender de nuestro Dios confiando en oración. Aun cuando nuestros hijos estén lejos del Señor y lejos de nosotros, si hacemos bien esa parte, nuestras oraciones estarán cargadas de esperanza. Será algo como esto. Señor, estórbalo, que pueda descubrir
a tiempo la trampa del camino que ha tomado y trae su mente a aquella palabra que yo coloqué allí en su mente, que la pueda recordar. Ella sigue teniendo poder, solo basta que tu Santo Espíritu la utilice. Qué diferente cuando la palabra no fue colocada porque no la podían entender y hoy no hay nada que Dios pueda usar. Estamos hablando de medios ordinarios que tú hayas depositado allí. Lo que nos lleva a lo quinto, finalmente, una quinta verdad en este Salmo 78. Dios espera que mientras cumples tu encomienda, lo hagas con el propósito de que tus niños depositen su confianza en Cristo para beneficio de sus propias almas y para la gloria de Cristo. Versículo 7 del Salmo 78, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ellos pueden considerar a Dios como el ser más impresionante y digno de ser temido e ir al infierno. ¿O no consideraban a los cananeos que Dios era temible, el Dios de los hebreos? Ellos pueden estar llenos de Biblia, como muchos legalistas, como muchos teólogos liberales, o aún Satanás que fue capaz o que es capaz de referir las mismas escrituras cuando te tienta, como lo hizo con Eva y el propio Señor Jesucristo. Sin embargo, para él no hay salvación. Haz tu labor con el propósito de que en algún momento del trayecto o al final de la faena, ellos pongan su confianza en el Señor. Y lo vas a hacer haciéndolos interactuar con la palabra, moverse de verdades a respuestas que le hagan sentido en sus propias vidas, que en colaboración con sus padres puedan conectar la Biblia con la vida diaria. Enfócate en llegar a sus corazones, conocer lo que hay más profundo, en lo más profundo de ellos, cuáles son sus valores, cuáles son aquellas cosas que le apasionan y no descansar hasta tocar esas fibras cada vez que le instruyas con la palabra y cada vez que le hables acerca de ese gran Dios. ¿Y qué si no lo hago? El Salmo trae una advertencia también, versículo 7 en su segunda parte. Que no se olviden de las obras de Dios. En el verso 8, que no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay consecuencias de que nosotros no hagamos lo que tengamos que hacer, y estamos hablando de la responsabilidad humana, obviamente. Que no se olviden de Dios, dice este verso 8, que no se olviden. Josué, puedes ver su historia, cuando concluye su libro, y obviamente no lo escribió, dice, murió Josué, hijo de Nun, menciona la edad, siervo de Dios, y dice allí que el pueblo de Dios fue fiel, no solamente cuando él murió, sino que hubo toda una generación que sirvió a Jehová. Y si bien recuerdas, Josué y Caleb fueron los únicos adultos que pasaron, de los que salieron de Egipto a la tierra prometida. Así que toda aquella generación eran más jóvenes que él. Tenemos un Josué que no solamente dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no solamente su generación y el pueblo fue fiel mientras él estuvo ahí, sino que después que murió, hubo una generación que sirvió a Dios. Pero más adelante, cuando llegamos al libro de Jueces, que comienza de la misma manera, llega un momento que dice que se levantó una generación que no temió a Dios y que se olvidó de Dios y de las obras que hizo. Y esto conecta perfectamente con el Salmo 78. De hecho, el Salmo 78 parece ser una advertencia, sabiendo lo que había ocurrido, cuando una generación no hace su labor. Sí, vino el caos, la anarquía, esa generación pecó. La pregunta es, ¿quién falló? La generación que temió a Dios después de Josué olvidó que su ministerio completo no era con sus iguales,
sino con dejar a la vez una generación que temiera a Dios. Allí está David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo bien a muchos, a su pueblo. Sin embargo, si miramos a las próximas generaciones, debilidad en su crianza, y qué desastre cuando muere Absalón. Y quiero dejarte con este texto, 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33. David, el rey, se turbó, subió a la casa a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Terrible. Estaba llorando. Él quería hacer ahora lo que no hizo posiblemente cuando Absalón era un niño. Que no sea así contigo, que no sea así con nosotros. El Salmo nos presenta, por lo menos hemos visto hoy 5 verdades, que los niños son del mismo interés de Dios que los adultos de tu iglesia, y que no proveer para ellos es descuidar parte del rebaño que Cristo puso bajo tu influencia. En segundo lugar, que Dios te ha dejado una visión muy clara acerca de lo que Él espera que tú hagas con esos niños. En tercer lugar, que Dios espera también que seas fiel en mostrar a esos niños la grandeza de su ser y de sus obras de tal manera que Él luzca asombroso ante sus ojos. En cuarto lugar, Dios espera que seas fiel al instruir a tus niños en la palabra de tal manera que puedan estar equipados para usarla bien en sus propias vidas, en la vida diaria. Y en quinto lugar, Dios espera que mientras cumples tu encomienda, lo hagas con el único propósito de que tus niños depositen su confianza en Cristo para el beneficio de sus propias vidas y para la gloria de Cristo. Las estadísticas prueban que una gran parte de los niños y adolescentes que hoy tú tienes en tu casa y en tu iglesia, mañana se irán al mundo y abandonarán la fe de sus padres. No eres Dios, pero muchos de ellos salen solo porque abrazaron las maneras evangélicas que les garantizaban los permisos para hacer lo que realmente sus corazones querían hacer. Te engañaron y estuviste satisfecho con eso. Salen porque día a día fueron azotados con reglas que pretendían modificar su conducta sin ganar sus corazones para Cristo. Salen porque no recibieron el modelaje de vidas vigorosas que disfrutaban a Cristo y que querían depositar en sus corazones ese gran tesoro. Y te hablo así porque también nosotros lo hemos hecho mal. Lucía era una niña pequeña que asistía a una obra que tenemos cerca a unos 45 minutos, una zona rural cerca de nuestra iglesia. Una comunidad muy vulnerable y con una tasa muy alta de embarazo temprano. Lucía asistió años a nuestras clases de niños y un día cuando tenía 13 años de edad no volvió más. Y cuando su maestra indagó, se enteró que Lucía no volvería porque un hombre se la llevó, así decimos aquí, de la comunidad para convertirla en su mujer. Nunca más veríamos a esta niña. Y la pregunta que le hice a su maestra, sabemos que estuvo en medio de nosotros, sabemos que recibió las clases, que cantaba. ¿Alguna vez le presentamos el Evangelio para que depositara en Cristo su confianza? Y la respuesta fue negativa. Fue un día muy triste y oré: Señor, ten compasión de Lucía a pesar de nuestra negligencia. Ten compasión de Lucía a pesar de que la tuvimos con nosotros por suficiente tiempo y no nos percatamos de que la palabra realmente estuviera allí en su corazón y que hubiera respuesta. Nuestras iglesias y casas están llenas de niñas y niños como Lucía que estuvieron en medio de nosotros y no fuimos fieles a su alma ni a Cristo. Y para eso existimos, para eso existe Verdad 78.
Para eso existen nuestros recursos, para estar a tu lado en esta ardua pero gratificante labor de colocar la belleza de Cristo frente a los ojos de muchos niños y para que lo hagas con esperanza, porque nuestro Dios se deleita en salvar por medio de su palabra, usando instrumentos débiles como tú y como yo. Señor, gracias te damos en esta oportunidad, porque realmente tú nos amas y nos has dado una encomienda. Te rogamos por cada uno de los niños que tenemos en nuestras manos y aquellos que nacerán y los que van a venir después de ellos. Y te pedimos por cada adulto que profesa fe en Cristo, para que abrace este ministerio completo, donde los niños sean de su interés, como lo son para ti y tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.